RTP. ¿Qué pasa si las cooperativas se convierten en bancos? Y ya como la ley ha sido aprobada, justamente vamos a tener a la doctora Mariana Yumbay para que nos cuente. ¿Cómo estaba, doctora? Buenos días. Hoy día sí podemos conectar con usted. Queríamos saber, junto con nuestra audiencia, ¿qué cambiaría si las cooperativas se hacen banco ya oficialmente? Bueno, muy buenos días, agradecerles por la invitación y saludar también a toda la ciudadanía que nos está siguiendo. Efectivamente, la ley de urgencia económica, la última que terminaron de aprobar, como es la ley de integridad y gestión pública, desafortunadamente termina reformando alrededor de 20 normativas, entre esos del Código Monetario, y ahí en una disposición se establece la posibilidad de cambio entre que actualmente son cooperativas, podrían transformarse en bancos. Y claro, no se establece cuáles son los parámetros o bajo qué lineamientos son los que se van a transformar. En ese sentido, termina afectando lo que es la economía popular solidaria, porque las cooperativas son un ente, parte de todo lo que constituye la economía popular solidaria, donde se refleja el cooperativismo, la solidaridad, la colectividad, y el hecho mismo de que ahí no hay dueños. ¿Quiénes son los dueños? Son todos los cooperantes, los que están teniendo sus cuentas, los que posibilitan que esta cooperativa funcione. En ese sentido, el momento que se transforme en un banco, ya no tienen ni voz ni voto los cooperantes, sino se convierte y será parte de los accionistas, y entran, por supuesto, a cumplir las políticas de la Junta Monetaria y todo lo demás. Y de acuerdo, doctora, y en el caso de convertirse en el banco, ya los accionistas tendrían la participación en voz y en voto de acuerdo a sus acciones, al valor de sus acciones, no como en la cooperativa. Así es, mire, todas las cooperativas actualmente funcionan con el aporte de toda la ciudadanía, y ellos son, diríamos, los dueños, ¿no es cierto? Pero al momento en que se convierte en un banco, ya serán de 2, 3, 4, 5 personas. Ellos son los dueños de las acciones y ellos son los que van a tomar las decisiones. Entonces ya no tiene participación la ciudadanía, los que están haciendo que funcione este banco. Ahora, ¿qué aspectos positivos encuentra usted de este cambio? Bueno, hay algunos, ahí en la normativa se establece que supuestamente eso va a contribuir o que es un mecanismo para proteger a los ahorristas. Yo lo dudo mucho, porque al fin y al cabo entran, el momento que le quita esta competencia al sector de la economía popular y solidaria, se termina acabando, imagínense, la aspiración de los miles de ciudadanos que empezaron con esta cooperativa con el objetivo de reactivar la economía de la localidad. Entonces, imagínense, hasta en los requisitos para acceder a los créditos es mucho más fácil en una cooperativa, porque están pensando en ayudar a desarrollar a la ciudadanía. En cambio, en el banco no es así. Entonces, se convierten como en cualquier otro banco. Entonces, es bastante peligroso, y yo por el momento no podría decir que va a haber beneficios, ¿no es cierto? No encuentro beneficios, al contrario, pienso que se termina vulnerando uno de los principios constitucionales, como es la de fortalecer y proteger a todos los actores de la economía popular y solidaria. Doctora, ¿cómo está usted? Muy buenos días. A ver si nos explica un poco. Qué gusto, ahora sí, ya no estamos desde el Pleno. Yo sé cómo nos va a dar la entrevista desde el Pleno. Escuchábamos ahí al fondo, eran las declaraciones de otros, doctora.
A ver, pero pasa algo, estas cooperativas iniciaron como algo chiquitito y ahora 3 o 4 dominan realmente todo el espacio y además que casi tienen en cantidad de activos lo que tiene toda la banca nacional, pero no tienen las obligaciones que tiene la banca. Por ahí no encuentras tú un desfase y una necesidad de corrección. Es posible, mire, nosotros hemos analizado de hecho que hay 2 que 3 cooperativas grandes que probablemente sí deberían estar en otro estatus y que podrían convertirse en bancos, pero el hecho es que hay la mayoría no están en esas condiciones. Entonces lo que se procura con esta disposición es poco a poco también absorber a las cooperativas pequeñas que están realmente aportando con la ciudadanía. Entonces eso es peligroso. O sea, yo coincido con que tal vez 2 que 3 cooperativas son grandes y que sí necesitan un mayor control. De hecho, nosotros, no sé si se acuerde, pero en el levantamiento del 2022 fue uno de los temas que habíamos puesto en la mesa de los acuerdos, del diálogo con el gobierno, en este caso del señor Lazo, que queríamos que la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria actúe de manera mucho más activa para hacer un control muy integral de todas las cooperativas a nivel nacional. Doctora, sin embargo, lamentablemente no hubo. Doctora, pero la ley no dice que deben ser todas. Incluso hace un término técnico. Entiendo que no se desarrolla en la ley. Lo que están diciendo, espérate, eso lo vamos a poner en el reglamento. Pero eso es peligroso. Yo considero, mire, la ley no puede ser muy general, tenían que haberse establecido cuáles van a ser los parámetros de evaluación para que pueda migrar una cooperativa y convertirse en un banco. Esos elementos sí deberían haberse establecido en la ley, porque si no, dejar todo al reglamento para que en el reglamento se haga lo que consideren pertinente es bastante peligroso, porque un reglamento lo único que hace es desarrollar los elementos principales que ya están en la ley. En este caso no hay nada, simplemente dice va a haber la posibilidad esto de transformarse en banco y nada más, pero no lo dice cuáles son los elementos, los parámetros que se van a considerar en ese análisis. Y yo personalmente digo, sí, se debería haber establecido. Pero claro, como a la minoría no se nos escucha, lamentablemente allá en la Asamblea manda quienes tienen votos, simplemente se está aprobando cualquier situación. Doctora, sáqueme de una duda, yo no conozco el tema. Cuando un banco quiebra, en teoría responden los accionistas. Cuando le va mal a una cooperativa, ¿quién responde a los aportantes a la cooperativa? A ver, en el caso de que una cooperativa quiebra, por supuesto es la misma cooperativa, tienen que responder con los activos, con todos los bienes que tengan, con todo el patrimonio. Y también las cooperativas tienen el seguro de ¿cómo se llama esta? ¿De gravamen puede ser? Hay una entidad que ahorita mismo se me va el nombre, pero hay una institución, bueno, que todos los fondos de las cooperativas tienen un seguro. Entonces, es esta entidad la que responde, y además con todos los bienes que tiene la cooperativa. Así se lo ha hecho de varias cooperativas que desafortunadamente en los últimos años han ido en quiebra, ¿no es cierto? Y que en ese caso sí ha respondido. En el caso de los bancos, de la misma forma, bueno, los accionistas, y bueno, es el procedimiento que se aplica de acuerdo a la normativa. Ahora, doctora, entiendo que se va a presentar una demanda de inconstitucionalidad justamente a la ley porque dicen que va en contra de la autodefinición. Cuando uno tiene una empresa, uno dice, pues yo quiero quedarme, qué sé yo, dentro de la economía popular y solidaria, pero a veces el crecimiento de determinada empresa ya no te permite estar dentro de esa clasificación. Déjeme si le hago algo más claro para mí, pasar de una pymes a una
una mediana empresa y una gran empresa depende del movimiento económico y también del capital. Y nadie se niega, te toca. Porque se niegan entonces a ir creciendo conforme lo que han estado haciendo ustedes en capital, en recaudación y en movimiento, y considerarse ser parte de la banca? A ver, yo conozco de hecho que hay varios actores quienes están, varios gremios, organizaciones que están encaminando las demandas de inconstitucionalidad de esta ley. En el caso del sector del cooperativismo también, pero hay otros servidores públicos, porque se termina afectando derechos de los servidores públicos. Yo decía en días anteriores, todos estamos de acuerdo con que se debe hacer una evaluación, pero una evaluación como se plantea ahora, dejar casi en una inestabilidad, incluido a aquellos que tienen nombramientos, es muy peligroso. Por otro lado, imagínense, se cambió de la noche a la mañana el procedimiento de juzgamiento de los niños y adolescentes, violentando la Constitución, violentando instrumentos internacionales, y todo se termina afectando a la economía popular y solidaria, porque de acuerdo al artículo 288 de la Constitución habla la garantía que el Estado tiene que garantizar la contratación, la participación efectiva de todos quienes hacen la economía popular solidaria en los procesos de contratación y licitación para reactivar la economía local. Sin embargo, con esta ley terminan afectando todo, porque se abre la libre competencia. Entonces hay lamentablemente varios derechos y principios y garantías constitucionales que se terminan vulnerando, y conozco de hecho que hay varias demandas de inconstitucionalidad que se van a presentar, y yo lo he dicho, que han violentado varios principios, doctora, como por ejemplo la unidad de la materia, el carácter de ley de urgencia económica, y el tratamiento, entre otros, que lamentablemente. Y el tratamiento al interior de la Asamblea, porque no se debatieron los cambios que se han presentado luego del segundo debate. Pero déjeme que me regrese un poquito, porque meter de último rato cuando no es posible, o sea si es posible, si regresa a la comisión. Sí, es posible anexar esos cambios. Pero déjeme que regreso. Podría haber vuelto a la comisión, sí, pero no lo hicieron. Simplemente pusieron una moción y resulta que la gente, los asambleístas, terminaron apoyando sin conocer ni siquiera qué estaba contenido en esa moción. Déjeme, es terrible. Regreso a lo segundo que usted dijo sobre los cambios que se han hecho y a quienes van a afectar. Usted dijo al servidor público. Y déjeme hablarle como una servidora privada. Uno generalmente siente este desfase. ¿Por qué un servidor público tiene que tener su cargo casi asegurado? O sea, en el sector privado te dicen ya no funcionas, te vas. ¿Por qué debe haber ese compromiso que luego se convierte en un problema en tratar de liquidar a cualquier persona que está en el servicio público? Y tengo rabo de paja, por si acaso, doctora, tengo conflicto de intereses. Pero ¿por qué un ciudadano de primero o de segundo orden? No, a ver, aquí hay que entender que hay el sector privado y el sector público, y cada uno tiene su normativa de funcionamiento. Y en el caso del sector público, de hecho, ha habido concursos de merecimiento y oposición, y a partir de aquello han adquirido el nombramiento. Y claro, yo coincido que el nombramiento no es una camisa de fuerza que se le tiene que, o más bien que no se le puede tocar. Yo estoy de acuerdo con que hay que evaluarle, pero así como se pretende hacer, no. O sea, ¿cómo sí, tiene que haber entonces? un mínimo respeto a los derechos constitucionales y a los derechos adquiridos. Y hay un principio importante en la Constitución, que los derechos tienen que desarrollarse progresivamente. No es regresivo. No puede haber regresión, ¿no es cierto? ¿Sabe qué me preocupa? Sí, solamente en el caso de las evaluaciones, es cuáles van a ser los parámetros. Porque si desarrollar mi trabajo depende, por ejemplo, que hayan suministros, y si no hay suministros yo no puedo ejercer mi trabajo. ¿Cuáles son los parámetros que se van a desarrollar? Cuéntenos algo para terminar, doctora. ¿Cuál es la agenda para esta semana? Entendíamos que el presidente Nils Olsen se ha reunido ya con los representantes de las bancadas para marcar la agenda legislativa.
A ver, bueno, nosotros no hemos sido convocados y hay que ser totalmente transparentes. Hemos esperado que esta asamblea, y como dijo el presidente, que va a garantizar una verdadera democracia, pero vemos que no. Ustedes conocen que Pachacuti, al interno, hay 6 asambleístas que agacharon la cabeza y están totalmente alineados con el oficialismo. Nosotros no, nosotros vamos a seguir actuando como guardianes de los derechos de todo el pueblo ecuatoriano y en especial también del orden constitucional. En ese sentido no se nos han convocado, asumo que se han reunido entre ellos y de todas formas nosotros como parte del movimiento Pachacuti, al iniciar nuestra gestión remitimos una agenda legislativa que consideran varios ejes, entre ellos la seguridad ciudadana, el fomento del sector agroproductivo, el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, de los niños, de los adolescentes, de los adultos mayores, el tema de la educación, de la creación de empleo, entre otros. Aspiro que hayan sido recogidos nuestras propuestas en la agenda legislativa. Por otro lado, sí, esta semana ya se va a tratar también en primer debate la ley de urgencia económica sobre la recuperación de las áreas protegidas, que es también, en principio, yo vi el primer borrador, realmente es preocupante, se va hacia la privatización de las áreas protegidas. Y sobre eso lo conversaremos en otra oportunidad. Decirle gracias y que tengan un buen inicio de semana. Muchísimas gracias más bien a ustedes por el espacio. Que tenga también un buen día y una excelente semana. RTP